Uno de los temas recurrentes dentro de la historia del arte moderno es el tema de la materia. La materia o la textura se libera al tiempo que los otros elementos cuando se resuelve que el cuadro o la obra no es algo completamente balanceado, donde tiene que haber las mismas dosis de color, de línea, de composición, sino que todo queda como independizado y por consiguiente la textura, como cualquiera de los otros elementos, puede volverse también protagónico. La historia de las texturas tiene episodios interesantes. Por ejemplo, en 1932, Alfredo Butero, en la Argentina, resuelve hacer cuadros de cerámica y presenta, por ejemplo, una naturaleza muerta con paloma íntegramente en cerámica. Pero antes de entrar en el detalle de los distintos artistas que han hecho verdaderos tratados de texturología, yo quisiera explicarles que la textura, o dentro de esa noción de textura, entra todo. Entra la argamasa, el ladrillo, la arena, la madera, desde luego, el metal, alambres, fibras, lanas, todo puede incluirse dentro de la idea de textura, pero con una sola condición sine qua non y que siguen todos aquellos artistas interesados por la materia, y es que trabajan dentro de la superficie, no en un concepto escultórico dentro del espacio, sino que se respeta la superficie. Esa superficie es tratada por consiguiente a veces como un relieve si la textura es muy gruesa, pero nunca sobrepasa esa superficie. Es como si fuera un cuadro que de repente puede alcanzar las dimensiones de relieve. Alfredo Butero en la Argentina va a ser una naturaleza muerta con paloma en 1932, que es un verdadero antecedente de esta pasión por la materia y por las texturas. Hay que ver cosas que traen maderas y de otros elementos. Por ejemplo, Schwitters en Alemania va a pintar Hannover en 1887. Alexander Calder va en 1938 a colocar unos péndulos de metal sobre la madera, y es la textura de la madera lo que yo quiero que ustedes vean. Esa misma que aparece en Torres García, en el uruguayo Torres García, que hace construcciones en 1930, donde la madera es el protagonista realmente. Mientras que, por ejemplo, arenas, tierras, cáscaras de café, cáscaras de huevos molidas, todo son los protagonistas de Dubuffet en El viajero perdido, 1950. O en La gran osa, de 1950 también, donde la figura femenina queda completamente atrapada por toda esta gruesa materia texturada que es casi una especie de relieve. En La vaca de Dubuffet, la misma idea de colocar y colocar elementos que son los que constituyen el argumento del cuadro. Nicolas de Staël, francés, con mucha más finura, por supuesto, y uno de los grandes texturólogos del arte moderno francés, en 1950 hace sus paisajes, y todos estos paisajes están completamente lanzados y desencadenados hacia la consecución de fuertes texturas con espátulas que le dan una gran consistencia. Willy Baumeister en Alemania, Dos linternas, 1955, fíjense el cuadro pintado como una pared, preparado como una pared. Mientras que Bonevardi en la Argentina hace sus columnas, 1974, y su oráculo en 1965, dándole a ambas composiciones una noción de pequeños huecos como si fueran paredes horadadas. Lo mismo que va a hacer el uruguayo Gonzalo Fonseca con el Columbarium de 1969. Sin duda alguna, es Tapies el jefe de la textura en todo el mundo, cuando en el grupo del Paso y en el grupo de Barcelona y Madrid va de un lado a otro para darle a la textura una condición completamente orgánica. Tapies va a trabajar en sus relieves, en sus superficies, entre 1962 y 67, pero seguirá con el intento de hacer sus grandes obras con aplicaciones hasta 1970. Del 71 pinta esta línea o bandera roja. A veces es solo la textura, como el caso de Alfred Jensen de Estados Unidos, lo que importa. Entonces ya aparece la materia como si fuera una gran mancha echada
o si no contra el cuadro, o si no como una mancha combinada con otros elementos, en este caso las cuerdas de Adia Junkers en 1975. Con la textura pasa algo muy especial, y es que a medida que reconocemos los distintos artistas que trabajan dentro de esta idea, también reconocemos áreas más favorables y propicias que otras. Por ejemplo, un área favorable es el área de Centroamérica, y es natural porque en Centroamérica se trabaja con una serie de elementos de la vida cotidiana que no han desaparecido del todo, elementos de tipo manual. Entonces nosotros encontramos una convivencia con manualidades y encontramos también una fuerte tradición de tipo indígena, de tipo prehispánico, así que es lógico que aquí la textura tenga un sabor y una calidad muy particular. Dino Aranda en Nicaragua le da a la textura un sentido. Son las tumbas de los muertos y los torturados lo que él va a colocar como una superficie de pared. Lo mismo hace Orlando Sobalbarro en Nicaragua. Sus búhos y sus lunas están fuertemente concebidos con una materia gruesa y que adquiere ciertos ribetes dramáticos. Mientras que Mauricio Aguilar, en cambio, en El Salvador, trabajará botellas y vasos, es decir, elementos sumamente modestos, los trabajará con un gusto especial, casi con el dedo, dándole una condición de nuevo como de muro a lo que él está trabajando. Hay otro modo de ocuparse de la materia con mucha virulencia, que es el de Alejandro Aróstegui en Nicaragua, un pintor que en la década del 70 va a hacer naturalezas muertas con latas. Ustedes ven latas aplicadas a una superficie que a su vez ha sido trabajada y texturada como pared. Entonces tenemos como una doble condición de textura, una la de las latas y otra la del fondo que las recibe. Las latas pueden estar colocadas o pintadas, pero en todo caso siempre da esta sensación tridimensional. Recinos, Efraín Recinos en Guatemala, Los fusilados de 1968, un cuadro pared. Quirúa, Marco Augusto, también en Guatemala, en 1969. No sé si se puede alcanzar a ver el dominio de la materia, pero lo que importa en todos ellos, en Cabrera también, en Guatemala, es lo grueso que se vuelve el cuadro. El cuadro adquiere casi la consistencia de un relieve, todo lo cual corresponde al gusto por la materia que tienen en Centroamérica. La comprensión de la materia varía curiosamente de acuerdo con que se trate de áreas abiertas o de áreas cerradas dentro de Latinoamérica. Por ejemplo, en ciudades sofisticadas como pueden ser Buenos Aires o Caracas, también en Río de Janeiro, la materia se convierte también en un hecho sofisticado, es decir, se elabora con mucha premeditación, se trabaja pensando que es algo que hay que de todas maneras estructurar de modo distinto a como se da, mientras que en cambio en las áreas abiertas donde aparece aquella fuerte tradición hispánica y donde además permanecen en la vida diaria los elementos artesanales, la materia tal cual se da es incorporada al cuadro. No media pues este proceso de sofisticación que de algún modo enfría la materia y que es, repito, característico de las grandes capitales del continente. En otras partes, por ejemplo en la Argentina, cuando Fernández Muro toma una materia, la sofistica mucho más. Yo llamo sofisticación a una composición donde ya hay un intento deliberado de trabajarla y volverla mucho más elegante. Por ejemplo, el caso de Enrique Castrocid en Chile. Él nace en 1937 y en el 60 hace este tipo de composiciones texturadas. Humberto Jaime Sánchez en Venezuela nace en el 30, trabaja en sus temas sobre puertos en la década del 60 y alcanzan a ver ustedes también las diferencias visibles de texturas. Ángel Hurtado coloca con espátula pedazos de pintura en Venezuela. Su materia espacial data de la década del 60. Bill Caro en el Perú, Santa Catalina, un barrio que pinta en 1974. Este barrio está hecho como si fuera realmente una construcción. Fernando García Ponce en México le da a la textura una condición más sofisticada, un poco como los argentinos, pero es bien fuerte también, bastante violenta. Y Fernando Ramos Prida, también en México, sobre la pared hace un graffiti, una incisión más o menos recordando los dibujos de los niños.
distinto al tratamiento que va a tener otro mexicano, Eduardo Tamariz, más cercano de Tamayo, ¿verdad?, por los colores, pero con una consistencia y fuerza que la pintura de Tamayo no tiene. Pedro Coronel, lo mismo, pintura muy brillante, donde se quiere que los brillos caigan sobre el tamaño de la pintura, sobre la consistencia y relieve de la pintura. Este es un detalle del Tigre de Jade que acabaron de ver. Brian Nissen ya prácticamente trabaja como si fuera un albañil, ¿verdad?, con una cantidad de consistencia sobre la superficie. En México, una mariposa de obsidiana. Mientras que Susana Sierra, también en México, ella es muy joven, nace en el 42, presenta el quehacer del tiempo, donde se trabaja la pared, la superficie como pared, y luego se hacen graffiti encima. Brasil siempre ha procedido con una gran originalidad con respecto a todas las nuevas tendencias del arte moderno, y no es un caso único el de su tratamiento de la materia, también diferente a todos los otros países. Por ejemplo, la materia en Brasil está fuertemente influida por la llegada de los nipo-brasileros, los que se llamarán luego los nipo-brasileros, que son los artistas que provienen del Japón y que se instalan en Brasil entre 1930 y 1940 más o menos. Estos artistas aportarán a la idea de la textura tradicional y a la idea de la materia que ya hemos visto otro elemento, que es el del grafismo, la caligrafía de tipo japonés, y serán mucho más elusivos en su tratamiento, mucho más sabios, y casi siempre la materia pretende parodiar una especie de contenido. Arthur Luiz Pisa, en Brasil, uno de los más importantes grabadores de ese país. Tierra, en 1966 se llama esta obra, y la que sigue también es una versión de la Tierra, que son pedazos de pintura que están colocados con cierta articulación lógica dentro del cuadro y luego pinchados como con horadaciones pequeñas. Otro modo de trabajar con materia es manchando también, es el caso de Danilo Di Prete, brasilero también, que nace en 1911. La obra de Danilo Di Prete, como la obra de los nipo-brasileros, tiene que ver más con la mancha, es en la mancha donde se colocan ciertas texturas. En este sentido, el jefe de todas las manchas, digamos, que tienen una textura definida, es Manabu Mabe, uno de los más importantes nipo-brasileros. Él nace en 1924 y va a trabajar en la década del 70 hasta 1980 con pinturas, con cuadros de fuerte color que sin embargo tienen incluidas unas manchas en relieve muy notorias. Otro de los nipo-brasileros que trabaja en el mismo sentido y todavía con más energía, como ustedes ven, es Kazuo Wakabayashi. Nace en el Japón en 1931. La pintura es puesta como un elemento importante y que casi exige el tacto. La zona andina y particularmente el Ecuador fue de una tremenda originalidad también en el tratamiento de materias y texturas. Sus artistas por los años 60 echaron mano de una cantidad de elementos que se encontraban en los mercados populares, pero que también tenían una relación con la tradición prehispánica, por ejemplo, cascabeles, cuerdas, plumas, collages, trapos. Todo esto fue añadido al grosor natural de la materia pictórica combinada con arenas y tierras, de tal modo que el tratamiento textural ha dado muchas veces como una señal de identidad muy clara de acuerdo con los artistas y los países en los cuales encontramos ese tratamiento de textura. Enrique Tábara, en el Ecuador, nace en 1930 y es uno de los ecuatorianos que devolverá a la conciencia, a la textura, todo su valor y toda su importancia, y que trabajará con elementos, como ven ustedes, que tienen que ver con los mercados populares, con toda clase de cosas incluidas en el cuadro, con cascabeles, con pedazos de metal, con cintas, con lanas, de manera que hay más cosas y no solamente la textura. En cambio, Aníbal Villasís le dará a esa textura su valor dominante. El cuadro de nuevo vuelve a asemejarse a un muro que está grabado permanentemente y toda la superficie del cuadro es una sola condición, así como táctil. Esta es otra obra de Aníbal Villasís que hasta 1978 trabaja en esta misma idea, aquí con mucho color y mucha materia. Y María Luisa Pacheco, boliviana,
va a darle a sus formas una conciencia textural. Nosotros nunca podemos ver estas formas como formas, sino también como algo que hay que tocar, como si fueran pedazos y fragmentos de cosas reales. Alberto Burri en Italia es realmente el más importante de los personajes que les dan a las texturas incluidas, en este caso a trapos, a pedazos de trapo que le dan un valor artístico. Guillermo Wiedemann en Colombia, sus collages de 1964 son notables por la inclusión de papeles corrugados dentro del cuadro. Mientras que Alejandro Otero en Venezuela va a trabajar en una época entre 1963 y 1965 con papeles pegados, pero completamente, o si no con papeles con cartas antiguas incluidas dentro de paredes, dentro de puertas de madera también antiguas. Mientras que José María Cruxent, español venezolano, será uno de los que funden el informalismo venezolano en 1965. Beatriz Daza en Colombia hará otro tipo de collage con pedazos de cerámicas rotas, uno de los collages, tipos de collage de los más originales que se van a presentar en el continente, los de Beatriz Daza. Robert Motherwell en Estados Unidos también hace collage, es decir, pega unas cosas sobre el cuadro. En 1963-66 él va a trabajar con estos pedazos a los cuales agrega pintura, de manera que hay periódicos y pintura, o si no cajetillas de cigarrillos, los Gaulois en este caso, y pintura. Hans Hartung, su sistema es el de los graffiti, pintura, relieve y graffiti encima, de tal manera que parece algo trabajado comúnmente. Lamis Feldman, ¿por qué la cito? Porque en Venezuela son muy importantes las artes del fuego y los esmaltes de Lamis Feldman tienen una condición entre 78 y 79 muy de cosa aplastada, trabajada con las manos, esta característica manual de todo lo que les estoy mostrando. Richard Randall en Estados Unidos hace una escultura de papel que parece piedra en 1974, y Kimio Tsuchiya, también del Japón, hace su paisaje en Tokio en 1979 con un simple papel. Irjo Edelman en Suecia, su paisaje nublado artificial, que son recortes de papel sobre la superficie del cuadro. Llegamos pues al puro collage. Estrechamente unidos con los intereses de la textura, encontramos el collage, pero el collage ya es casi historia antigua del arte moderno, porque el collage fue usado por los cubistas alrededor de 1910 como algo que debía incorporarse al cuadro, y el cuadro tenía que ser suficientemente fuerte como para que no rechazara este elemento extraño. La idea del collage en los cubistas era exactamente la contraria a la idea que tuvieron los collagistas por ahí por los años 60. Los cubistas trataban de que el collage pasara desapercibido o fuera un elemento más completamente integrado con el resto de la composición. En cambio, en los artistas que trabajan con collage en los años 60, de los 60 en adelante, lo que ocurre es que el collage se vuelve él mismo el argumento del cuadro. Él mismo se convierte en el único protagonista y puede hacerse cualquier tipo de cosas con el collage. Por ejemplo, puede inventarse un paisaje, como en el caso de Edelman, que hace un paisaje de nubes de papel, y ese paisaje de nubes de papel podemos nosotros también, para terminar este programa, proyectarlo sobre las nubes reales de Bogotá para que ustedes comparen.